Can Yaman. Madre mía, lo que se ha destapado sobre este chico. Parece que las cosas en los rodajes no son tan idílicas como las pintan. He estado investigando un poquito, y hay un salseo gordo que os va a dejar con la boca abierta, os lo prometo. Resulta que al parecer Can Yaman tiene una fama de ser bueno, de tener un carácter un poco complicado en los platós. Mucho se habla de su atractivo, de su éxito internacional, de las fans enloquecidas, ¿verdad? Pero detrás de cámaras la cosa cambia. Hay rumores, y ya no son rumores de pasillo, que apuntan a que es un tanto difícil de tratar. Se habla de exigencias extrañas, de un ego que a veces se le va de las manos, y de que los compañeros de reparto y el equipo técnico no siempre lo pasan bien. Para ser honestos, a mí esto no me pilla de sorpresa del todo. Cuando alguien es tan mediático y su imagen está tan cuidada, es normal que salgan cositas. Pero lo que se está comentando ahora es más específico. Hablan de que en su última producción, o en alguna de las anteriores, ha habido momentos de tensión muy serios. Imaginaos días de rodaje que se alargan, que hay que repetir escenas, y si el actor protagonista no está colaborativo, pues el caos se monta seguro. Muchos dicen que es por la presión, que es normal que tenga días malos. Y sí, es cierto, todo el mundo puede tener un mal día. Pero esto parece que va más allá. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, quizás, se está creyendo demasiado el personaje, o que la fama le ha subido a la cabeza de una manera que le está perjudicando profesionalmente. No es lo mismo ser un divo en una película de Hollywood que en una serie turca, ¿me entendéis? El ritmo de trabajo, la cercanía con el equipo, todo es diferente. Y ojo que no estoy atacando al chico. Me parece un actor con carisma, eso no se lo quita nadie. Pero la fama es un arma de doble filo, y si no se maneja bien, te puede jugar malas pasadas. El salseo es que parece que ha habido broncas, que ha habido momentos en los que el rodaje se ha parado por su culpa, o que ha pedido cosas imposibles para el equipo. Y claro, eso genera un mal rollo que se nota en las entrevistas, en las fotos, hasta en la química que pueda tener en pantalla con sus compañeras. Ahora, ¿esto va a afectar a su carrera? Esa es la gran pregunta. Porque si estas historias se confirman y son algo habitual, las productoras se lo pensarán dos veces antes de contar con él. Ya no es solo cuestión de talento, sino también de saber llevarse bien con la gente y ser un profesional en todos los sentidos. Y la imagen de chico encantador que le han vendido, pues con estas historias se tambalea un poco, ¿no os parece? He leído por ahí que algunas actrices con las que ha trabajado se han quejado, de forma muy sutil, claro, pero se les ha notado. Y la gente que trabaja en la producción, los que están día a día, son los que más saben. Y lo que dicen es que no es fácil trabajar con él, que tiene un temperamento fuerte y que a veces se le va la mano. Me da pena, la verdad, porque creo que tiene potencial. Pero si no pone un poco de su parte para controlar esa faceta de su personalidad, va a ser su peor enemigo. Y nosotros, los fans que nos gusta verle en la pantalla, al final somos los que salimos perdiendo si las producciones se cancelan o si la calidad baja por estos conflictos. Así que, volviendo al salseo puro y duro, parece que el chico guapo de las series turcas tiene más de un secreto guardado bajo la manga, y no son precisamente pequeños. ¿Creéis que todo esto es verdad, o solo son habladurías para intentar bajarlo del pedestal?